Muy pero muy buenos días a todos queridos oyentes y sean bienvenidos de nuevo a otro episodio de Todo un Flash. Hoy es el capítulo número 20 y les traigo un tema realmente serio que va a tomarnos un largo rato en tratar de desarrollar. Pero creo que les va a parecer realmente interesante, así que sin mucho más preámbulo, comencemos con el capítulo de hoy. En el día de la fecha nos meteremos con un tema increíblemente polémico, un tema en el cual se entremezclan las creencias personales, especialmente las religiosas, con los saberes científicos. Un tema que claramente va a tener una carga importante de subjetividad y sobre el cual se han hecho algunos estudios que siempre suelen ser de tipo retrospectivo, o sea, en base a hechos que ocurrieron en el pasado, por obvias razones como iremos analizando. Intentaré ir desglosándolo de a poco para que podamos entender de qué hablamos cuando nos referimos a las experiencias cercanas a la muerte y cuál es la interpretación científica y médica al respecto. Partamos desde la base, desde el punto más importante, que es también uno que suele generar bastante confusión, más que nada por la connotación del término. La definición médica actual de muerte es la de la desaparición permanente de toda evidencia de vida, relacionada a la pérdida irreversible de la función neurológica, respiratoria y cardíaca. Hagamos hincapié entonces en el detalle de la palabra irreversible, o sea, que no puede revertirse. Este punto es importante más que nada porque existe la creencia, sobre todo arraigada por casos de personalidades famosas a las cuales les ha ocurrido, de que una persona puede estar muerta, entre comillas, por cierta cantidad de minutos, después de los cuales vuelve a la vida gracias a las maniobras de reanimación brindadas por parte del equipo médico. Esto claramente contradice la definición, ya que uno no puede adentrarse en una muerte reversible. En este caso, el problema es que a la hora de constatar la muerte del paciente, los signos vitales se encontraban tan debilitados que escaparían a su correcta constatación por parte del equipo médico, sea por la precisión de los instrumentos utilizados o por cualquier otro motivo. Es por ello que se dice que estas personas se encuentran clínicamente muertas, concepto que nos da la posibilidad de revertir esa situación mediante la reanimación. Nótese que la palabra que utilizamos es reanimación y no resurrección del paciente, como por ejemplo mediante el uso de las maniobras de RCP. En este momento es en el cual suelen suceder los acontecimientos de los cuales vamos a hablar en el día de la fecha. Las experiencias cercanas a la muerte, o SM para simplificar, son situaciones inusuales pero generalmente muy vívidas, incluso consideradas como un punto bisagra en la vida de quienes las experimentan, que ocurren en los pacientes los cuales se encuentran fisiológicamente cercanos a la muerte, sea, por ejemplo, por un infarto o incluso psicológicamente próximos a la muerte, como en los accidentes de tránsito o durante el transcurso de una enfermedad que el paciente considera puede llegar a ser mortal. Este fenómeno, que resulta tan antiguo como para haber sido descrito por distintas culturas, como por ejemplo la egipcia y la griega, hoy tendría una incidencia que se presume cercana al 17% de la población, existiendo solo en Estados Unidos un estimado de 9 millones de personas que lo han experimentado en menor o mayor cuantía. Como les mencionaba, las SM son reportadas principalmente en asociación a situaciones que ponen en riesgo la vida del paciente, siendo el infarto cardíaco la forma más frecuente de presentación, ya que hasta un 10% de los pacientes que sobreviven a este infarto de miocardio son capaces de relatar posteriormente una SM concreta. Otras experiencias relacionadas son las cirugías mayores o por ejemplo también durante el proceso de parto. Sin embargo, existen reportes de hechos similares en personas que no se encuentran inmediatamente próximas a un evento mortal, como en los casos de meditación profunda, frente a la muerte de un familiar o por el abuso de ciertas sustancias, como por ejemplo la ketamina. Hablemos de cuáles son las características de estas experiencias y de cómo se describen generalmente, ya que presentan una tremenda variedad dependiendo del relato de cada uno de los pacientes. Mucha gente refiere una sensación de estar por fuera del cuerpo físico, observando todo desde arriba, inclusive al propio cuerpo. Suele ser, en la mayoría de los casos, la más frecuente relatada por las personas que la padecen. También hay una sensación de encontrarse en paz
con uno mismo y con el entorno que lo rodea, o encontrarse con personas amadas que ya están fallecidas. E inclusive puede ocurrir que la persona reviva eventos del pasado o contemplar la propia vida desde una perspectiva panorámica. Y por último, quizás la más conocida de todas, la sensación de estar en un túnel oscuro caminando hacia una luz de aspecto brillante. Curiosamente, esta última forma de presentación de las ESM es la que con mayor frecuencia se relata en el caso de personas cuya vida se encontraba realmente en peligro. Obviamente, estas son tan solo algunas de las más frecuentes, pero existen miles de casos diferentes, los cuales, obviamente, se ven modificados e influenciados por las creencias y el conocimiento previo que tenga el paciente. Charlemos un poco más respecto de los dos primeros tipos que mencionamos. La sensación de abandonar el propio cuerpo aparece en hasta un 76% de los casos de ESM, siendo, como ya les había comentado, la forma más frecuente de presentación. Sin embargo, esta suele aparecer también en otras situaciones, como por ejemplo durante el consumo de ciertos tipos de sustancias psicoactivas, durante los sueños vívidos o en las parálisis del sueño, a la cual le dedicaremos otro capítulo mucho más adelante. Esta se trata de una ilusión en la cual nuestros sentidos se ven engañados, entre comillas, debido a la falta de integración por parte del cerebro de las señales visuales, de la percepción del cuerpo o propiocepción y del movimiento respecto de uno mismo. Aparentemente, esto ocurriría como consecuencia de una alteración en la actividad neuronal normal de la región temporoparietal de nuestro cerebro. Por otro lado, la sensación de plenitud se explicaría por una excesiva secreción a nivel cerebral de la serotonina, un neurotransmisor que hemos mencionado en capítulos previos, el cual actúa en distintas partes del cerebro, puntualmente respecto de los receptores 2A ubicados a nivel del sistema límbico. Si parte de este sistema se ve dañado por un trauma físico o por el descenso del flujo sanguíneo, estas experiencias no estarían presentes en este paciente. Si bien la gran mayoría de estos casos suelen describirse como de tipo placentero, con sentimientos tales como alegría, felicidad, regocijo y demás, existen algunas excepciones, donde se presentan sensaciones un tanto más desagradables. Esto ocurre principalmente en aquellos pacientes que, como motivo del evento, han sufrido algún tipo de daño neurológico. Sin embargo, tanto en los casos considerados placenteros como en los que no, la mayoría de estos pacientes quedan marcados para el resto de sus vidas, a veces con efectos transformacionales que pueden incluso intensificarse con el paso del tiempo, como si se tratara de una especie de evento canónico. Los principales efectos son la pérdida del miedo a la muerte, un refuerzo en la creencia de la vida más allá de la muerte, la sensación de un propósito mayor, un aumento de la autoestima, del amor y de la compasión, entre otros. Lo más asombroso, quizás, de todo esto, o lo más interesante al menos a mi entender, es que la enorme mayoría de los pacientes, cuando son consultados por estos acontecimientos, los recuerdan de una forma increíblemente vívida, hasta muchos años después de ocurrido el evento, cosa que no ocurre con otro tipo de recuerdos. Es más, los pacientes muchas veces llegan a describirlo como, y cito en forma textual, más reales que la realidad, o más reales que cualquier cosa que haya experimentado. A esta altura, ya sé lo que se deben estar preguntando. ¿Cómo es que pueden llegar a recordar algo que no estamos seguros si pasó en realidad? ¿Existe alguna forma de medirlo? Y lo cierto es que se han hecho estudios sobre este tema, puntualmente uno en el año 2013 por Tonard y colaboradores, en el cual se tomaron las experiencias de 8 pacientes que estuvieron en estado de coma y experimentaron alguna forma de ESM, y se las comparó con experiencias de otros 13 pacientes, los cuales también habían estado en coma, pero sin experimentar ningún tipo de ESM. Por último, los compararon con otros 18 pacientes totalmente sanos. La base del estudio era verificar si las características de estos recuerdos se asemejaban más a las de las experiencias realmente vividas por los pacientes o eran más similares a una situación imaginaria. ¿Cómo se las arreglaron para lograrlo? Bueno, la base está en el hecho de que las memorias reales de una persona
tienden a ser muy ricas en información tal como colores, olores, sonidos, contextos, datos sobre el lugar en el que ocurrieron o el estado emocional del paciente. Mientras que los eventos considerados como imaginarios, grupo en el cual encontramos las fantasías que uno tiene, las expectativas por algo o el miedo a que algo pueda llegar a ocurrir, carecen en parte de estas características. Entonces, al momento de hacer la comparación y verificar hacia qué lado tendían las SM, descubrieron que compartían similitud con los recuerdos de situaciones realmente vividas por los pacientes, con un importante componente de claridad en el relato respecto de las memorias de eventos imaginarios. Ahora, después de haber visto un poco sobre cómo se manifiestan las SM, hagamos el trabajo algo antipático de intentar encontrarles una explicación lógica. Es fundamental que pensemos en un hecho muy claro. Más allá de cualquier tipo de experiencia o de creencia que uno pueda llegar a tener, no podemos negar que la principal función biológica y evolutiva del cerebro será la búsqueda de mantenerse con vida, especialmente cuando aparezcan situaciones que puedan amenazar su supervivencia. Y me refiero puntualmente a los mecanismos fisiológicos que va a implementar el cerebro ante la necesidad, sin importar la propia voluntad o la ideología que tenga cada uno. El cerebro, desde el momento en el que comienza su existencia, es capaz de gobernar su propio flujo sanguíneo a voluntad. Su actividad depende principalmente del metabolismo basado en el oxígeno y de la glucosa o azúcares, los cuales provienen de la sangre. Y claramente la demanda es constante, sea en el reposo, en el ejercicio o durante cualquier situación de estrés emocional. El control del flujo de sangre depende de ciertas sustancias que no son conocidas, como por ejemplo la adrenalina y la noradrenalina, las cuales presentan receptores tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico. Cuando hay una disminución marcada en el flujo de sangre a nivel del cerebro, situación altamente relacionada con las SM, suele desencadenarse una cascada de respuestas químicas que tienden a la supervivencia, incluyendo la famosa reacción de lucha o huida, que nuestros ancestros utilizaron en incontables situaciones contra toda clase de animales peligrosos. Cuando el cerebro deja de recibir oxígeno, el límite entre la conciencia y la inconsciencia se hacen realmente difusos. Distintas zonas del cerebro irán apagándose en forma gradual, parecido a una ciudad cuando sufre cortes de energía eléctrica un barrio a la vez. La mente, cuyo único sustrato van a ser los grupos de neuronas que quedan, va a hacer lo mismo que hizo siempre, contarle a nuestro cerebro una historia moldeada en base a las experiencias, memorias y conceptos culturales de la persona. Cuando la pérdida del flujo sanguíneo es lo suficientemente grave como para lograr la pérdida de la conciencia, pero posteriormente ésta se restablece al volver el flujo sanguíneo, la conciencia puede ir y venir, produciendo una potencial mezcla de ambas realidades. Esto explicaría, en parte, algunos de los detalles más interesantes de las SM, como por ejemplo la visión en túnel con la luz al final del camino, ya que el descenso del flujo sanguíneo a nivel de la retina haría que los campos visuales laterales sean los primeros en comprometerse, por lo que la visión resultante iría acortándose en forma progresiva, adquiriendo la forma de un túnel. Un dato interesante es que muchas veces los ojos se mantienen abiertos durante estas brechas de pérdida de conciencia. Durante la transición entre ambas situaciones, el estímulo visual puede ser captado por el cerebro, pudiendo dicha persona posteriormente dar detalles del entorno en el que se encontraba o incluso incorporar dichos detalles aparte de la SM. Y con toda esta información que estuvimos viendo, llega una pregunta clave. ¿Es posible reproducir todo esto en un laboratorio? Y la realidad es que sí y no al mismo tiempo. Claramente no se puede intentar inducir un proceso mortal en alguien para intentar probar si todo esto pasa por una cuestión biológica o religiosa, obviamente porque es algo totalmente ilegal. Aún así, un grupo de científicos estadounidenses documentó la recuperación de individuos altamente entrenados, puntualmente pilotos y astronautas de la NASA, luego de un período sincopal en el cual el flujo sanguíneo cerebral se vio reducido. Estos pilotos eran sometidos a presiones de hasta 5 veces la gravedad de la Tierra, con lo cual, en estos casos,
el sistema cardiovascular dejaba de enviar sangre hacia el cerebro, produciendo un desmayo. 10 a 20 segundos después de un intervalo de confusión, los astronautas recuperaban la conciencia. Lo increíble de estos casos eran los reportes posteriores de las experiencias presentadas por dichos pacientes, los cuales prácticamente cubrían la totalidad del espectro de las reacciones tipo SM. Sentirse como ser despertado de un sueño, parálisis parcial o completa, la sensación de estar fuera de su cuerpo o la sensación de felicidad e incluso de euforia. A veces llegaban a tener sueños en los cuales podían tener conversaciones con miembros de su familia. Algo muy interesante de estos casos es que, posiblemente, como los pilotos sabían que iban a desmayarse, en ningún momento se presentaron tintes religiosos en sus SM, probablemente debido a que sabían cuál era el motivo desencadenante de las mismas. Habiendo revisado entonces las distintas aristas de este fenómeno, es momento de cerrar con algo lo más parecido posible a una conclusión. Claramente habrá gente que piense que las SM no son más que un cóctel químico en nuestro cerebro que nos causa alucinaciones increíblemente vívidas para reemplazar la falta de estímulo externo. Así como habrá otras personas que piensen que realmente en estos casos se abre un camino hacia el más allá, en el cual solamente llegábamos a percibir un pedacito de lo que podría ser la vida del otro lado de este plano. Sin embargo, lo ideal sería hacerse las siguientes preguntas. Aunque sepamos que en muchos casos no son más que invenciones de nuestro cerebro, por las condiciones adversas que se presentan, ¿le quita esto algo de mérito, cuando muchas veces se sienten igual de reales que la vida misma? ¿En qué punto terminan de mezclarse estos espejismos que nuestra mente nos produce con las posibles connotaciones religiosas o culturales que cada uno le quiera atribuir? ¿Tienen respuesta alguna todos estos interrogantes? Y la realidad es que, al final del día, y como claramente vimos a lo largo de todo este capítulo, lo que termina importando es el valor que cada uno le dé a estas experiencias y cómo pueden ayudarlo a afrontar el resto de nuestra, esperemos, larga vida. Eso ha sido todo por hoy, espero les haya gustado el capítulo y recuerden dejar un like o un comentario si es que les interesa este tipo de contenido. Por lo pronto me despido, espero que tengan una hermosísima semana y será hasta la próxima.